Muy buenas, queridos amigos de Hispabilia. Soy Jesús Pozuelo, gestor cultural, historiador, y hoy os traigo un nuevo capítulo, la tercera parte de esta saga que se llama Sucedió en la Antigüedad. Mira, hoy hemos hablado ya en esta saga, en esta serie, sobre la Sevilla protohistórica, sobre la Sevilla fenicia. En el segundo capítulo tratamos el tema de la Sevilla romana, con los diferentes perímetros urbanos que tuvo la ciudad. También hablamos de las vías extramuros, hablamos de los restos romanos de la calle Mármoles, tratamos algunos de las huellas materiales más importantes que conserva Sevilla de época antigua. Pero hoy vamos a saltar a otro capítulo en el que nos vamos a sumergir en la historia de Itálica, ¿de acuerdo? Vamos a ver un breve recorrido, ¿de acuerdo? Por lo más interesante, como siempre, dando en las claves de este yacimiento interesantísimo, importantísimo, no solamente por el valor arqueológico, sino por el valor histórico de haber sido la cuna de Trajano y de Publio Helio Adriano, los dos emperadores más importantes del Imperio Romano, que recordáis que también en el segundo capítulo vimos un poco, muy resumidamente, las diferentes etapas de la antigua Roma, desde la monarquía con la república y ya después, a partir de Augusto, con el imperio. Pues la época alto imperial, la época más importante precisamente de Roma, fue el siglo, entre el siglo I, siglo II, cuando gobernaron Trajano y Adriano el Imperio Romano, y eso también lo vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos aspectos de la vida de ambos emperadores que eran paisanos nuestros, ¿vale? Así que vamos a iniciar ya el capítulo. Bien, pues antes de hablar de la fundación de Itálica, tenemos que entender, me parece importante comentar algunos apuntes del contexto bélico que supuso la creación y la fundación de la ciudad italicense en nuestro territorio. Para ello, lo primero que nos vamos a situar, ¿vale?, en el tiempo, en épocas republicanas. Recordáis que estuvimos tratando las diferentes etapas y la etapa republicana fue bastante convulsa en época de la antigua Roma, sobre todo en el siglo III a.C., por el conflicto que enfrentó a la República de Roma con otra potencia emergente del Mediterráneo occidental. Esa potencia emergente, que la habéis escuchado infinidad de veces, fueron los cartagineses, los púnicos, ¿vale?, que habitaban la zona norte de África y una parte de la península ibérica que controlaban. Roma, en un momento de expansión, se establece en la península ibérica, pero se produce un conflicto bélico, que yo no voy a tratar aquí profundamente, ¿de acuerdo? Porque esto daría también para hacer una serie que es sobre las guerras púnicas, ¿vale? Que es bastante más complejo, ¿vale? En ese momento se produce vamos a decir, una llegada, ¿vale?, de los cartagineses a la península itálica, cruzando los Alpes, con esa travesía que realizó Aníbal, pero los romanos se plantan en la península ibérica con un contingente militar y se plantan desde Italia, llegan a lo que hoy en día es la zona de Cataluña, Ampurias, y allí desembarca el contingente de Publio Cornelio Escipión. Desde toda la zona del Levante peninsular fueron llevando a cabo una acción militar relámpago, conquistando territorios por toda la zona del Levante, hasta llegar a lo que era la capital cartaginesa en la península ibérica, que es nuestra actual Cartagena, la antigua Cartago Nova, una colonia cartaginesa fundada en la península, en el Levante, y tras conquistar Cartagena se introducen hacia lo que hoy en día es Andalucía, hacia el Valle del Guadalquivir, entrando por la zona que es una puerta geográfica de Andalucía, que es Jaén. Allí se produce una batalla muy importante, que es entre cartagineses y romanos, ¿vale? Lo estoy resumiendo mucho, pero es que no tenemos tiempo y quiero, como digo, dar en las claves. Que se produce en el 208 a.C. Esa batalla fue importante. Yo algunas veces la equiparo a la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, en época medieval, porque supuso vamos a decir, la entrada del ejército romano, igual que entraron los ejércitos cristianos en el siglo XIII en el Valle del Guadalquivir, después de la batalla de las Navas de Tolosa, y supuso el fin del dominio almohade, con la que después fue la conquista de Sevilla y demás, pero eso lo veremos en otra serie. Pues aquí ocurre algo parecido. Esa llave, como digo, geográfica, que es Jaén, permitió, tras vencer los romanos a las tropas cartaginesas, se introducen por el Valle del Guadalquivir y llegan hasta nuestro territorio, hasta el Bajo Guadalquivir. Y ahí nos dice la crónica, dice, en el entorno de Carmona. Carmona era una ciudad muy importante en ese momento, en el siglo III a.C., y vamos, ya lo fue desde época cartaginesa y desde antes, desde época fenicia, un punto geográfico también clave, ¿no? Es una encrucijada de caminos, aparte está en un istmo. Carmona aparece en los relatos geográficos de la antigüedad y nos dice que en el entorno de Carmona, que no tiene por qué ser justo al lado de Carmona, porque esa batalla se interpreta, cosa que no la sabemos, que se llevase a cabo en la antigua Ilipa, en lo que es Alcalá del Río, en el antiguo Vado de las Estacas, una zona
cercana al Alcalá del Río. De hecho, la batalla se llama la batalla de Ilipa. Se desarrolla la batalla en el 206 a.C. Esa batalla enfrentó al ejército cartaginés y al ejército romano, 206 a.C. Y Publio Cornelio Escipión, el africano, en un alarde, vamos a decir, de estrategia militar, vence a las tropas cartaginesas, las derrota, y es importantísima esa batalla. ¿Por qué? En la historia antigua de la península, porque supuso el fin del dominio cartaginés definitivo de la península ibérica y el inicio, como vimos en el primer y segundo capítulo, de la romanización de la península ibérica. Llevamos a cabo la fundación de la primera ciudad romana establecida en Hispania, que fue la ciudad de Itálica, que fijaos qué bonito que tiene el nombre de la península itálica, donde eran originarios los romanos. ¿Qué ocurre? Se funda Itálica, la funda Publio Cornelio Escipión tras la victoria en la batalla de Lipa. Los cartagineses marcharían a Cádiz y después se marcharon, y ahí se produce, como digo, el fin del dominio cartaginés y comienza, como digo, esa etapa importantísima para entender nuestra identidad, para entender de dónde venimos, para entender de dónde, como digo, gran parte de lo que somos, ¿no? Que viene de Roma, indudablemente, y de la cultura clásica de Grecia y de Roma, y se produce esa fundación. ¿Dónde se funda Itálica? Esa Itálica vieja se funda lo que llamamos la Vetus Urbs, la ciudad antigua. Vetus, ahí viene Vetusto, ¿no? La voz latina de Vetus, de antiguo, viejo. Pues esa Vetus Urbs, esa ciudad antigua, se fundaría encima de una colina donde se encuentra actualmente el pueblo de Santi Ponce, que después hablaremos de Santi Ponce, ¿vale? Porque quiero que entendáis que no hay una línea de continuidad en la ocupación humana entre Itálica y Santi Ponce. Santi Ponce es un pueblo que está donde estaba la antigua Itálica, pero Santi Ponce es otro pueblo, ¿entendéis? Eso lo veremos después. Pero Itálica se situaba debajo, vamos, debajo están las capas estratigráficas del yacimiento de la antigua Itálica, debajo de Santi Ponce. Y ese pequeño poblado, que sería originalmente un campamento de militares, de heridos de guerra, se establece, como digo, en el siglo III, y a partir de ahí comienza la evolución de Itálica, ¿vale? Eso también lo vamos a ver. Pues bien, haciendo un breve recorrido por la evolución de Itálica desde su fundación en época de Publio Cornelio Escipión, del que curiosamente puede venir el nombre del faro de una localidad costera, que todos conocéis, que es Chipiona. La etimología toponímica de Chipiona posiblemente derive de Escipión, de la torre de Escipión, Chipiona. Pues precisamente Escipión fundó la ciudad itálica, ¿vale? En posiblemente lo que sería un antiguo poblado turdetano, como lo que he comentado antes, pero me interesa la evolución rápidamente de esa ciudad, ¿de acuerdo? Esa ciudad que se iría romanizando en nuestro territorio. Es muy interesante, sería muy interesante el poder entender cómo sería ese proceso de aculturación de la cultura romana por parte de la población nativa, pero sí sabemos, por ejemplo, bueno, se estima que en torno al siglo I a.C., en época de Julio César, como Itálica había apoyado al bando de Julio César en la guerra con Pompeyo, recibe el estatus de municipium en el 45 a.C., antes de la muerte del César, que lo matan en el 44 en los idus de marzo, no sé si lo recordáis en el anterior capítulo. ¿Qué ocurre después? Después tenemos Augusto. Pues sería después de época de Augusto cuando Itálica alcanzaría mayor esplendor. ¿Por qué? Mira, ya a finales del siglo I después de Cristo, ¿de acuerdo? El Senado romano elige como emperador a Nerva. Ya entramos en la dinastía de los Antoninos, la más importante, ¿vale? ¿Vale? Cuando muere Nerva, que muere en el año 98, nombra como sucesor a Marco Ulpio Traiano, de la familia de los Trai de Itálica, que era italicense, oriundo y de origen y de cuna. Trajano, que después hablaremos de él, había nacido en Itálica, se erige, que él había sido además militar, se erige como emperador, ¿vale? Y cuando muere Trajano en el 117, a un sobrino segundo suyo, que era Publio Helio Adriano, lo nombra como sucesor en el imperio. Eso provoca que Adriano, que era además, como os comenté el otro día en el anterior capítulo, era arquitecto, se erigiera como emperador y decidiese llevar a cabo una, que posiblemente, tampoco está claro del todo, esa obra de ampliación ya se podría haber empezado un poquito antes, pero Adriano es el que le otorga a los ciudadanos de Itálica, por pleno derecho, el estatus de colonia. Es decir, es como Itálica se convierte en una nueva Roma. Sabéis que el imperio se expande por replicación. Y lo que se hacía en las ciudades, por ejemplo en Hispania, era replicar pequeñas Roma en nuestro territorio. Pues de esa forma se ha cometido la gran obra de ampliación de lo que llamamos la Nova Urbs,
de época adriánea o el ensanche adriáneo, que es, detrás de mí podéis verlo, la parte azul. En la parte roja estáis viendo la itálica preadriánea y en la parte azul estáis viendo la itálica, vamos a decir, post-adriánea. ¿De acuerdo? Esa es la Nova Urbs y la Vetus Urbs. La parte roja se corresponde con lo que hoy en día es el pueblo de Santi Ponce y la parte azul, ya de época de Adriano, que repito, era arquitecto y acometería esta obra de ampliación de su ciudad oriunda, es el que amplía, el que lleva a cabo con esa disposición que podéis ver de calles hipodámicas, es decir, como un ortogonal, 90, un damero, típica del esquema romano, urbano, de la ciudad. Después se acomete esa obra y nos legaron, vamos a decir, nos legó el edificio de espectáculo de los más importantes de la península ibérica, que es de época también adriánea, que es el anfiteatro que se encuentra, lo podéis ver, extramuros de la ciudad en el norte, ¿vale? Mucho de los, no siempre ocurría así, pero la mayoría de las veces los edificios de espectáculos, ¿vale?, se sitúan fuera de la muralla. Repito que no siempre era así, pero solía ser. En Hispalis, por ejemplo, se interpreta que el anfiteatro también estuviese fuera de la ciudad, cosa que no tenemos clara porque no hemos encontrado desafortunadamente restos del anfiteatro de Hispalis, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué me vengo a referir? La importancia de Adriano como emperador oriundo de la ciudad itálica. Acomete esta obra, y esta obra es lo que, repito, nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque la ciudad antigua, la ciudad preadriana, no se puede, más allá de las termas menores que están allí en medio del pueblo de Santiponce, y el teatro, que el teatro lo podéis ver en el esquema, sí forma parte de la Vetus Urbs, porque el teatro se interpreta que es de época de Augusto, del comienzo del imperio, ¿vale? Siglo I antes de Cristo. Sin embargo, todos los restos que tenemos de lo que es el conjunto arqueológico de Itálica, ¿vale?, son de época adriánea. Y ahí nos vamos ahora a sumergir, pero antes vamos a ver algunos apuntes de la historia de estos dos emperadores italicenses. Bien, y ya nos situamos con el ascenso al poder del emperador Trajano, Marco Ulpio Trajano, de la familia de los Trai de Itálica en el año 98 después de Cristo, finales del siglo I. Y Trajano muere en el año 117. Trajano... la vida de Trajano, podemos decir, yo definiría a Trajano como el mejor emperador. Esta época, de acuerdo, que son 5 emperadores consecutivos, que se llama de hecho los 5 emperadores buenos, que fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, ya al final del siglo II. Pues si tuviéramos que elegir a un emperador bueno, de los 5 emperadores buenos, en mi opinión, el mejor emperador sería Marco Ulpio Trajano. Es una figura importantísima, por no decir posiblemente el emperador más importante, porque además llevó el imperio a la máxima expansión territorial. Es la figura del buen gobernante, moderado. Yo recuerdo en la universidad me hicieron leer en cultura clásica un panegírico que le escribió Plinio a Trajano, alabando sus virtudes. Y fue una figura, más allá de, por supuesto, de obras propagandísticas, de virtudes del emperador. Trajano es la figura, vamos a decir, del gobernante, que a la vez era militar, porque él había sido general en la Germania Superior y era un hombre de guerra, un estratega. Pues gran parte de esa estrategia la aplicó al imperio y consiguió, además, conquistar 2 territorios que supusieron el máximo perímetro del Imperio Romano, que es a lo que actualmente es Rumanía, la antigua Dacia, la zona de Partia. Después de Trajano, cuando muere Trajano, en el 117, le sucede su sobrino, por línea materna. El padre de Adriano era de Itálica, su madre era gavitana. Y muy posiblemente Adriano nació en Itálica, ¿vale? Pero no está claro si ellos marchan a Roma y Adriano nació en Roma. Eso nunca estuvo claro, nunca ha estado dilucidado. Porque el biógrafo de Adriano, Helio Esparciano, no lo deja claro. Lo que sí nos dice es que él, con 14-15 años, siendo un adolescente, vuelve a Itálica y ahí estuvo un tiempo, de acuerdo a su ciudad oriunda, que era como su pequeña, vamos a decir, patria, ¿no?, de la Bética. Sea como fuere, naciese en Itálica o naciese en Roma, pero obviamente tiene una vinculación enorme con la ciudad de su padre, en la que posiblemente él también nació, pero que no lo sabemos. Y cuando muere, como volvemos a lo que estábamos contando, cuando muere Trajano en el 117, se erige, hace 2003 años, se erige como emperador, estamos en 2020, Adriano, otro emperador hispano, emperador de la Bética, italicense,
Y es importante entender que Adriano es otro perfil completamente diferente a Trajano. Es una figura de una persona más, tendríamos que decir, si queréis, podéis leer la biografía de Adriano, de Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, o podéis leer la biografía, que es un poco más dura, de Elio Parciano. Pero lo que vengo a referirme, cuando Adriano acomete la obra de la Villa Adriana en Roma, porque en Roma los emperadores habían vivido históricamente en el Monte Palatino, que es donde nació Roma, ¿vale? Los que conozcáis Roma habréis visitado el Monte Palatino, habréis visto los restos que allí se encuentran precisamente de los palacios de los emperadores, el Palatino, el Monte de los Palacios. Pero Adriano, como era un bohemio, era un hombre que tendría un mundo interior más elevado. Él aparte, bueno, él era bisexual, él tenía un amante que era Antinoo, del que estaba perdidamente enamorado, que se murió, no se sabe muy bien, se murió en un río, no se sabe si se ahogó, si lo tiraron, y él lo idealizó. Yo tuve la suerte, en 2010, como comenté en el otro episodio, de excavar en la Villa Adriana con una beca de la Pablo de Olavide hace 10 años. Y lo que quiero que entendáis es que la Villa Adriana, que es patrimonio de la humanidad, a 20 kilómetros de Roma, es la ciudad que construye Adriano a 20 kilómetros de Roma, en Tivoli, que está elevada sobre Roma, está al este. Pues allí se construye una ciudad de recreo, una ciudad para vivir, porque él se agobiaría en el Palatino con tanto ruido mundano y se marcha allí a Tivoli. Desde allí se ve Roma, se ve la cúpula de San Pedro del Vaticano. Es un paraje incomparable. Y allí se construye su pequeña ciudad con esa arquitectura oriental que sería como una especie de Expo 92, porque aquello duraría poco, duraría la vida de Adriano y poco más. Pero se construyó una pedazo de villa, una ciudad que si vais a Roma cuando se pueda ir, podéis visitarla, no os dejéis de ir. Se coge la vía Tiburtina en el autobús y en 15 minutos te plantas allí, en la Villa Adriana, ¿vale? Y es interesante porque, claro, él acomete también, junto a la obra de Villa Adriana, acomete la ampliación de Itálica, por lo que puede haber, y hay, en mi opinión, unas vinculaciones, de acuerdo, unos paralelismos entre algunos edificios de Itálica y algunos edificios de la Villa Adriana, el edificio del emperador en Roma. Entendiendo esto, también quiero que entendáis que la importancia de Itálica de la Nova Urbs nos viene, que es cuando se amplía, en el siglo II, en época de Adriano, y posiblemente con la Nova Urbs de Itálica pasaría algo parecido como con la Villa Adriana. Digo posiblemente porque tampoco sabemos con certeza en qué momento se despobló, pero iría perdiendo, ¿entendéis? La ciudad se dilata, se expande y se iría contrayendo por la pérdida de población, porque la época de máximo apogeo de Itálica es la época de Adriano. Es el siglo II después de Cristo, durante el gobierno de Publio el Adriano, que además es lo que se puede visitar. El conjunto arqueológico de Itálica forma parte, lo que está excavado, que es una parte, de la Nova Urbs Adriania. Entendiendo esto, vamos bien, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente punto. Mira, pues ya entramos en Itálica por la puerta norte, ¿de acuerdo? Junto al anfiteatro. ¿Veis la muralla? ¿Cómo define todo lo que es el conjunto urbano de la Nova Urbs? Esa muralla no tendría una función, vamos a decir, defensiva, estamos hablando del momento de la Pax Romana, sino que tendría una función simbólica y religiosa, ¿de acuerdo? Los romanos, por ejemplo, nunca enterraban intramuros, siempre enterraban a las afueras de la ciudad, junto a los caminos, y entramos por el Cardo Máximo, la calle principal norte-sur, que además se conserva gran parte del pavimento de esas losas de tarifa que conserva el pavimento italicense, esas piedras traídas de Cádiz. Dejaríamos a la izquierda la Domus de la Exedra, una casa que se le llama la Casa de la Exedra, que no está clara su función y que no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Dejamos algunas casas interesantes también a la izquierda, como por ejemplo la Casa de los Pájaros, que es la casa que mejor se conserva de toda Itálica, y la Casa del Patio Rodio, que ahora se ha estado excavando, ¿de acuerdo? Y de la que tampoco vamos a comentar porque no tenemos tiempo. Nos vamos a dirigir, ¿de acuerdo?, justamente al cruce del Cardo Máximo con el Decúmano Máximo. Veis que el Decúmano Máximo, ¿vale?, es la calle principal que atravesaba la Nova Urbs de este a oeste, o de oeste a este, según cómo se mire. Pues ahí precisamente se encontraba el principal edificio de culto, edificio cultual de toda Itálica, que se le ha llamado el Traianeum, y del que ahora vamos a hablar. Mirad, aquí podéis ver detrás mía el templo más importante, el edificio de culto más importante de Itálica, que se le ha llamado el Traianeum. Os voy a repasar un poco la evolución de los últimos años del hallazgo de este edificio, ¿vale? Porque este edificio se sitúa justamente a la confluencia del Cardo Máximo, de la calle principal norte-sur, con el Decúmano Máximo, ¿vale? Allí normalmente se solían situar los foros en las ciudades,
¿de acuerdo? El espacio más importante del centro neurálgico de la ciudad, tanto, eso lo vimos el otro día, tanto religioso, judicial, de gobierno, etcétera. Un lugar de encuentro, como bien vio la plaza de San Francisco de Sevilla o la Plaza Nueva, un espacio, el espacio más céntrico de la ciudad. Está el ayuntamiento, etcétera. Que quiero que entendamos este foro religioso, ¿de acuerdo? La interpretación es que fuese un templo dedicado a Trajano. Me explico. Mira, vamos a empezar un poco a entender cómo se descubrió, ¿vale? Mira, la historia del hallazgo de este edificio tiene lugar a finales de los años 70 por parte de la Universidad de Sevilla, de una señora que es doctora y una de las mejores conocedoras de Itálica del mundo, que es doña Pilar León. A finales de los 70 se acomete la obra por parte, como digo, de la Universidad de Sevilla y se encuentra el Traianeum, pero ocurre que lo que apareció allí son los restos de un absoluto expolio. Es decir, que del Traianeum lo que quedan son parte de los cimientos y lo que podéis ver en la imagen de satélite, ¿de acuerdo? Que no es mucho, pero sí se puede inferir y se puede sacar perfectamente la planta de ese templo. No solamente del templo, sino también de las exedras, lo podéis ver, periféricas y de lo que sería la galería porticada que rodeaba el perímetro, ¿de acuerdo? De la plaza que estaría, digamos, enmarcada dentro de lo que es la galería. Me explico. En esta imagen de plano lo vais a ver muchísimo mejor. Mira, en el centro tenéis el templo, donde pone Shella, eso es el templo, ¿vale? El altar, vamos, el interior. Un templo períptero rodeado de columnas. Esto es un tanto hipotético, porque claro, no hemos encontrado el templo, pero sí se ha encontrado la base donde reposa el templo, ¿vale? Su escalinata de acceso, muchas estatuas que estarían en ese espacio al aire libre, ¿de acuerdo? Cultura indudablemente honorífica, de emperadores, etcétera, dioses, y la galería perimetral, el pórtico, ¿de acuerdo? Que rodea todo lo que sería el recinto, tanto de la plaza, ¿vale? Como del templo, que está en el centro, ¿vale? ¿Qué ocurre? La puerta de esa plaza, digamos, de ese espacio edilicio, daría al cardo máximo de Itálica, ¿de acuerdo? De la Nova Urs. Por lo que ese edificio, si ustedes, cuando vengáis, ya sea conmigo o por vuestra cuenta, a Itálica, lo que vais a ver son los restos, como digo, de unas ruinas que no ha quedado nada, pues eso nos ha dado también una muestra de la importancia material, de la calidad material que tendría que tener ese edificio. Pues ese edificio sería el más ostentoso posiblemente de toda Itálica, precisamente por estar consagrado al emperador Trajano, porque esto es muy interesante. Adriano diviniza a su tío, lo convierte en el divino Trajano, y es probable que una escultura, un trocito de antebrazo que está en el Museo Arqueológico de Sevilla, en la Sala Imperial, al lado precisamente del busto de Adriano, que es un pedazo de antebrazo que de época adriana, de época de la ampliación de Itálica, fuese posiblemente una escultura que estuviese allí. No sabemos si en la celda del templo o fuera, no lo sabemos. Pero posiblemente venga precisamente del divino Trajano, que ahí como digo, se ubicó ese templo y del cual nos queda, como digo, muy poco más allá de los cimientos. El Traianeum de Itálica. Y si interesante es el edificio del Traianeum, o lo que fue, mejor dicho, el edificio del Traianeum en Itálica, más interesante si cabe es el edificio que ha llegado hasta nuestros días de Itálica en, vamos a decir, mejor grado de conservación indudablemente, que es el Anfiteatro de Itálica, además uno de los edificios más grandes de espectáculo de todo lo que fue el imperio, ¿vale? Mira, lo primero, de acuerdo, antes de hablar del anfiteatro, quiero que entendamos, y sé que muchos lo sabéis, pero lo tengo que explicar, ¿vale? Para aquellas personas que no lo conozcan o que se líen, porque muchas veces esto puede inducir a error, los edificios, las tres tipologías de edificios de espectáculos más importantes de época romana, ¿vale? Que todo esto es herencia griega, esto viene de la cultura sabéis romana, viene heredada de Grecia. Tenemos los teatros, ¿de acuerdo? Que habéis visto que Itálica tiene un teatro que además en verano se hace allí el festival de danza, que tiene una forma semicircular. Normalmente los teatros griegos tenían una forma más de herradura, más cerrada, y se construían normalmente sobre ladera, ¿vale? Eso hay muchos ejemplos, tanto en Sicilia, bueno, en Grecia, por supuesto, etc. ¿Qué ocurre? Los teatros romanos, ¿de acuerdo?, tenían la función de representar escenas. Por ejemplo, en Cádiz tenemos un teatro, o el de Mérida, que es el mejor de toda España, el más grande y el más importante, de Mérida Augusta, ciudad fundada precisamente por Octavio Augusto. Lo que me vengo a referir, el teatro de Itálica no es de época adriana, ¿de acuerdo? Es precisamente de época de Octavio Augusto también. Y no lo vamos a tratar,
¿vale? Pero es diferente al anfiteatro. Anfi viene del griego, ambos, significa dos teatros enfrentados, que es esta imagen que está detrás mía, ¿vale? Y por otra parte está el circo. Mucha gente confunde el circo con el anfiteatro. El circo romano tiene otra disposición diferente, ¿vale? Los circos son edificios, eran en herradura, ¿vale? Una disposición longitudinal con la espina que se llamaba, que es la medianera, en el centro, y servía, como muchos sabéis, para las carreras de cuadrigas. Los anfiteatros para lucha de gladiadores y para otro tipo de espectáculos, ¿vale? Venaciones, las escenas de las naumaquias, aunque aquí en Italia no pensamos que se realizaran naumaquias, ni en muchos otros. Pero de hecho hay anfiteatros que estaban específicamente diseñados para las naumaquias, que eran esas representaciones también un poco teatrales de luchas de barcos. Se llenaba de agua y aquello tenía que ser un espectáculo, la que formaban los romanos en las representaciones de las naumaquias. Pero también tenemos el teatro, como digo, que es para representaciones teatrales, ¿vale? Gran parte de esta cultura también la tenemos nosotros heredada. Puedo poner un ejemplo, un anfiteatro sería como una plaza de toros o como un campo de fútbol, ¿vale? Un teatro sería como un teatro o un cine, y un circo podría ser como, que os digo yo, como el circuito de Jerez, ¿vale? Por hacer algunas analogías con nuestra cultura cotidiana. Pues bien, lo que vengo a referirme es que el anfiteatro de Itálica se ha conservado mucho mejor que otros edificios de Itálica. ¿Por qué? Porque ha estado durante siglos enterrado. Y unos restos arqueológicos, como mejor se encuentran, es enterrado. Tú en el momento que lo destapas empieza la degradación. Precisamente podéis ver imágenes antiguas del anfiteatro, como por ejemplo la fosa vestiaria, que es lo que está debajo, esa fosa que es subterránea, ¿vale? Eso ha estado cubierto por la tierra hasta comienzos del siglo XX, cuando se excavó. Además se descubrieron allí unos restos de las varillas de los animales, porque eso servía para subir a los animales en pleno espectáculo de gladiadores, ¿de acuerdo? Y salían, como habéis visto en la película Gladiador, que estoy seguro que la habéis visto todos. Después tenemos el graderío, dividido en tres zonas, ¿vale? La inma cavea, la media cavea, la summa cavea, que está arriba, ¿vale? En disposición jerárquica, como muchos sabéis, tanto en los teatros como en los anfiteatros, como en los circos, ¿vale? Había desde las autoridades, la zona más cercana al espacio del espectáculo, ¿vale? Ya fuese teatro, anfiteatro o circo. Y después la media cavea para los libertos, y arriba la munera, normalmente reservada para esclavos, mujeres y demás, que es donde más jaleo además se debía de formar. Como si fuera el gallinero, ¿vale? Del teatro. Tenía también una vela, un toldo, el anfiteatro de Itálica, al igual que el anfiteatro Flavio, el Coliseo. Y lo que no tenemos en Itálica es circo, ¿vale? Pero el anfiteatro, además, es interesante por varios motivos, porque el anfiteatro de Itálica, se ha conservado precisamente por ese motivo, a excepción de las caveas superiores, que es lo que hemos perdido, ¿vale? Tendría cabida en época de su construcción para unos 20.000 espectadores, cuando Itálica se estima que no superaría en su época de máxima esplendor, de su máximo apogeo, que fue el siglo II, tendría unos 12.000 habitantes, por lo que se intuye que en época de Adriano, cuando aquí se realizaban los espectáculos, vendrían gentes de poblaciones vecinas, posiblemente de Mérida, de la zona de Huelva, de Hispalis, para presenciar los espectáculos que servían para divertir al pueblo, esas luchas de gladiadores, ¿vale? De los que también un día podríamos hacer un especial. Pero ahora, entendiendo este edificio, que es el más importante, es la joya de Itálica, ahora vamos a pasar al momento en el que se despuebla Itálica y algunos puntos interesantes de la evolución, vamos a decir, de ese yacimiento hasta la actualidad. Bien, pues me interesa ahora que conozcamos un poco la evolución de la ciudad itálica desde época de su máximo esplendor, que fue la época de Adriano, hasta la actualidad. Obviamente vamos a dar en las claves, como siempre, ¿vale? Mirad, la época en la que Itálica tendría, vamos a decir, su culmen, ¿no? Es la época del emperador, precisamente Adriano, que es el que acomete esa obra que antes comenté. ¿Qué ocurre? A partir de Adriano, Itálica viviría una época, vamos a decir, de crisis, en el sentido de que iría perdiendo población paulatinamente. Se estima que ya en el siglo III después de Cristo, la ciudad se iría replegando, como antes comenté, con una ciudad que se expande y después se contrae hacia la Vetus Urbs, hacia el núcleo fundacional, ¿de acuerdo? Que es hoy en día el pueblo de Santiponce. Ahora vamos a hablar también de Santiponce, el por qué está ahí. Pero, ¿qué ocurre? ¿En qué momento se despoblaría? Es decir, pues Itálica no es una ciudad habitada. Diré ustedes, bueno, pero es que Santiponce es un pueblo habitado. Claro que Santiponce es un pueblo habitado, pero es que Santiponce no es Itálica. Al contrario que otras ciudades como Cádiz, como Sevilla,
que han tenido una continuidad en la ocupación humana. Itálica se despobló y después se pobló, ahora os voy a comentar por qué está ahí Santi Ponce. Pero el asunto es que Itálica, a partir ya de época visigoda, se piensa que pudo seguir estando habitada, pero ya a partir de época islámica, Itálica sabemos que se despobló. De hecho, hay crónicas de época de los andalusíes que le llamaban los campos de Talica, como unas ruinas que estaban ahí que se usaron indudablemente para acarreo, para material, para expoliar gran parte de ese material que estaba ahí, ¿no? A ojos vistas. De hecho, tenemos parte de Itálica está acarreado en las calles de Sevilla, ¿vale? Como posiblemente las gradas de la catedral, que esas gradas pueden venir de Itálica perfectamente, y en muchos otros lugares, en cantidad de lugares, ¿vale? Hay material de Itálica. Pero, ¿qué quiero que entendamos? Y a partir del siglo XIII, sabéis que se produce la conquista de Sevilla en 1248, ¿vale? Y Itálica está ahí perdida, la llamaron Sevilla la Vieja. Siglo XVI, vamos avanzando, ¿vale? Itálica es un recuerdo, Itálica es un eco olvidado. Pero en el siglo XVII ocurre un suceso importante a comienzos del siglo XVII, y es que, por varias riadas que sufrió el pueblo de Santi Ponce original, los vecinos de Santi Ponce, a los frailes de San Isidoro del Campo, que lo estáis viendo aquí en este grabado, ¿vale? Veis que ahí está San Isidoro, que muchos conocéis, no sabéis, nosotros también hacemos visitas ahí a San Isidoro, que es una joya patrimonial que está en Santi Ponce, y los frailes le donaron los terrenos de Itálica. Diréis ustedes, qué casualidad, se sitúa el pueblo de Santi Ponce encima de Itálica. Y Santi Ponce está ahí precisamente porque ese material en una zona ideal para reconstruir un pueblo, porque tenemos material constructivo precisamente encima de una antigua ciudad romana. Eso ocurre en el siglo XVII, que es cuando Santi Ponce se resitúa donde está actualmente. Por eso digo que Santi Ponce no es Itálica, no hay una línea de continuidad, la ocupación humana de Itálica desde épocas romanas hasta nuestros días, aunque Santi Ponce esté allí desde el siglo XVII, ¿vale? Originalmente Santi Ponce estaba en otro lugar, ¿vale? Estaba más cerca de lo que es el Estadio Olímpico, más hacia abajo, más hacia Sevilla. Pero ¿qué ocurre? Seguimos avanzando en el tiempo, ¿vale? Itálica se continúa expoliando. Ya en el siglo XIX tenemos varias noticias interesantes. Una de ellas es la primera primer estatus de protección, ¿vale? Que se le otorgó a Itálica, que se le otorgó curiosamente un rey extranjero, que fue José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que sabemos que por la crónica durante la invasión napoleónica que visitó las ruinas de Itálica en abril de 1810. También, poco tiempo después de entrar en Sevilla, haremos una serie sobre la Sevilla napoleónica. Me parece también interesante. Y después vamos avanzando, Itálica se continúa expoliando durante el siglo XIX y a finales del XIX empiezan las excavaciones más importantes, ¿vale? A comienzos del siglo XX se sigue excavando, ahí es cuando además una señora, doña Regla Manjón, condesa de Lebrija, una señora de cultura, que había nacido en Sanlúcar de Barrameda, curiosamente, y que tenía un palacio en Sevilla, que es el Palacio de la Condesa de Lebrija, que muchos conocéis, que está en la calle Cuna, muy cerca de la plaza de Villasís. Pues ella proyectó o promovió unas excavaciones en Itálica, ¿vale? A comienzos del siglo XX, que supusieron el excavar terrenos en Santi Ponce, que fue ella comprando, y se fueron llevando todos los hallazgos, desde esculturas, mosaicos, mármoles de todo tipo, etcétera, ¿vale? Todas las piezas que se iban encontrando se fueron depositando en su casa, ¿vale? Eso está en la calle Cuna, es un palacio que podéis visitar, es un museo de Itálica, es un museo junto al arqueológico, son los dos lugares que podéis disfrutar de más patrimonio italicense de toda Sevilla, ¿vale? Aparte de la propia Itálica, pero gran parte de las mejores piezas están precisamente allí expuestas. Podéis ver algunos de los mosaicos en las imágenes, que es un auténtico espectacular. Podéis ver los opus sectiles. Los opus sectiles son este tipo de mosaicos. No he hablado bien de mosaicos porque no tenemos tiempo, ¿vale? Ya haremos también un especial de... Pero los mosaicos, este tipo de mosaico que se llama opus sectiles, ¿vale? Que es de placas de mármol encajadas. Eso revela, cuando se descubre en arqueología un mosaico de ese tipo, el estatus social y económico de la familia que... Por eso son los mejores mosaicos, los más caros, ¿vale? Que son de mármol, diferente a los opus de tesela, que son de tesela pequeñita, que forman cualquier tipo de decoración, ¿no? Interesante también, si vais por supuesto al Museo Arqueológico. En el Museo Arqueológico están las mejores piezas pero el Museo Arqueológico está cerrado, como sabéis, ¿no? Durante mucho tiempo.
y no se va a poder visitar en mucho tiempo, por lo que esas piezas las podéis ver por foto, ¿vale? Tenemos las mejores esculturas podemos decir, de las mejores esculturas de Trajano y de Adriano, que están allí, ¿vale? Un busto magnífico de Adriano, magnífico. También tenemos, restos del teatro ahí. Hay una sala exclusiva del Museo Arqueológico que es sobre el teatro, que tenemos una estatua de la Diana Cazadora espectacular, tenemos la escultura espectacular, de las mejores esculturas romanas que hay en España, que es la del Mercurio de Itálica, que es una maravilla, el dios Hermes, el dios del comercio, que fijaos qué bonito el contraposto, como parece que va a salir. Esto es una escultura griega, o sea, una escultura hecha en época romana, pero imitando a Praxíteles y a Policleto. Es una escultura de una belleza sublime. Fijaos los tobillos alados, como parece que va a salir volando. Y también, como no, una de las mejores esculturas clásicas también de España, que es la Venus de Itálica, que también está allí en una de las salas del Museo Arqueológico. Y estas esculturas, la mayoría se descubrieron en la zona trasera del Teatro de Itálica, donde se supone que había una gran plaza con esculturas de dioses y esculturas honoríficas. ¿Qué más podemos contar de Itálica? Podemos contar también que la Vía de la Plata, esa por donde ayer comenzamos, ¿de acuerdo? El camino para conectar Hispalis con Sevilla sería precisamente desde Sevilla, si saliéramos, la calle San Luis, la calle Don Fadrique, que ya está extramuro de la Puerta de Macarena, y por último la avenida Sánchez Pizjuán, ¿vale? Que eso continuaba ese camino y continuaría hacia lo que hoy en día es la carretera de Santiponce, que es la paralela a la autovía de La Plata, ¿vale? Que ahí se situaba esa calzada romana, que es una recta hacia el norte, un camino histórico, milenario, de conexión del sur de la península ibérica con el norte, ¿vale? Que llegaba hasta Asturias. ¿Qué más se puede encontrar de Itálica? De Itálica se pueden encontrar muchísimas cosas más en relación con los edificios, pero ahí no vamos a entrar en las dos, porque es que no da, ¿vale? Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado, pero antes me gustaría despedirme con un trocito de un poema de un arqueólogo, si se puede decir arqueólogo, pero en esa época no existía la arqueología como disciplina científica, pero sí un historiador, un humanista, un erudito, que fue Rodrigo Caro, de Utrera, que fue una persona que además estuvo buscando los restos de Itálica, les cantó un poema que bajo mi punto de vista es precioso, ¿vale? Que quiero que lo escuchéis. Un trocito. Mira, este poema os voy a leer una pequeña parte, ¿vale? Para que veáis cómo en el siglo XVII ya se evocaba esa grandeza perdida, ¿no? Siempre la historia, todo esplendor es efímero, ¿no? Y dónde está ahora Trajano, dónde está Adriano y dónde está esa Itálica famosa. Fijaos qué bonito cómo evoca, como digo, el esplendor de Itálica en su época adriánica. Dice: estos Fabio hay dolor que ves ahora, campos de soledad mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora, colonia fue por tierra derribado, yace el temido honor de la espantosa muralla y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente. Solo quedan memorias funerales donde erraron ya sombras de alto ejemplo. Este ya no fue la plaza, allí fue el templo, de todo apenas quedan las señales. Del gimnasio y las termas regaladas, leves vuelan cenizas desdichadas. Las torres que desprecio el aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta publica el amarillo Jaramago, ya reducido a trágico teatro. Oh fábula del tiempo representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. Pues con este poema de Rodrigo Caro, de este utrerano, que me parece muy bonito, ¿no? Que nos recuerda que como he comentado, todo esplendor, todo es efímero al final, y todo pasa, ¿no? Como diría también el poeta. Todo pasa y todo queda. Pues mañana o pasado vamos a quedar de nuevo porque vamos a realizar una nueva serie histórica, ¿de acuerdo? Así que muy pronto tendréis tanto la temática como el primer capítulo de la siguiente serie, que todavía no os voy a adelantar de qué va a tratar. Así que os envío un beso, mucho ánimo y mucha fuerza.